Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica, a este su espacio Ríos de Adoración, donde estudiamos la palabra de Dios, donde glorificamos el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hemos estado estudiando durante un tiempo el libro de los Salmos y hemos realizado una pausa dentro de este espacio Ríos de Adoración para estudiar la Santa Biblia, ya hacer una introducción de la Santa Biblia. Y en la primera entrega de este espacio hemos estado hablando sobre consideraciones iniciales sobre la Biblia, la lectura, la estructura y la división de la Biblia, los autores, el proceso de formación de la Biblia y diferentes aspectos, cuáles sean los libros que contienen cada uno, las 4 secciones que tiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y así sucesivamente. Hemos acordado unos objetivos que dentro de este primer tema que hemos estado hablando, que es la Biblia, palabra de Dios, los objetivos que nos hemos planteado es por saber ya al final de este tema por qué la Biblia es tan importante para nosotros los cristianos, cuándo y cómo se escribió la Biblia, los autores que la escribieron, cuáles fueron los diversos lenguajes que se utilizaron esos autores y el tema central de que habla la Biblia. Entonces, en este día nos corresponde continuar con los géneros literarios que fueron escritos, que se utilizaron para escribir, que utilizaron los autores en la Biblia. Así que en este día vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo has guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, en este día te pedimos tu luz, pedimos tu gracia, pedimos tu intervención, Espíritu Santo, para que tú nos liberes con la fuerza de tu gracia. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestros corazones, ven a llenar lo más profundo de nuestro entendimiento, para que toda nuestra alma sea llena, sea liberada en tu santa presencia. Espíritu Santo, ven a derramarte, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que podamos recibir, bendito Dios, la gracia que tiene la palabra, para que la gracia de Dios fluya en nuestros corazones, bendito Dios, esa gracia liberadora, esa gracia renovadora, esa gracia, bendito Dios, que nos llena, que nos transforma, que nos libera y que nos ayuda a seguir firmes y adelante. Bendito tú, Espíritu Santo, que te derramas en este momento, que obras maravillas con tu gracia en nuestros corazones, que obras maravillas en nuestras almas. Espíritu Santo, nos abrimos a la palabra, abrimos el corazón para recibir las bendiciones de Dios, abrimos el corazón para estar llenos del Espíritu Santo, abrimos el corazón para poder amarte, Señor, para poder bendecirte, Jesús, para poder glorificarte, alabarte a ti, Señor, y reconocer que tú estás en nosotros, Señor, que tú no nos abandonas, Señor, que tú fortaleces nuestra alma con tu presencia, Señor, que tú, Espíritu Santo, obras en nosotros, obras con tu gracia, obras con tu poder, obras con tu misericordia, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu de Dios, bendita tu fuerza, Espíritu Santo, bendita tu presencia, Espíritu Santo, que nos libera, que nos renueva, Espíritu Santo, que nos renueva, bendito Espíritu Santo de Dios, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios de gloria, Espíritu Santo. Tú estás en nosotros, Espíritu Santo, tú nos liberas, tú nos renuevas, Espíritu Santo de Dios. Sigue obrando en nuestros corazones, sigue liberándonos, Espíritu Santo, para que podamos ser dignos de la presencia de Dios, dignos de la gracia, dignos del Señor. Bendito Espíritu Santo, bendita sea tu presencia, bendito eres, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos porque estás en nosotros. Bendito eres, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Bendito eres, que en este día, en este tema número 2,
2 podamos tener nuestro corazón abierto a tu palabra, a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Jesús, por tu amor y por tu bondad, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, qué bueno es el Señor. Vamos a hacer una retroalimentación de la clase número 1. Vamos a ver, usted que está ahí en su casa, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? La respuesta es 73. Y la Biblia se divide en dos grandes bloques. El Antiguo Testamento, que consta de ¿cuántos libros, hermanos? 50, 46 o 70. 46 libros. Y el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros contiene? 29, 30 o 27. La respuesta correcta es 27 libros. Muy bien, mis hermanos. ¿En cuántas partes se divide el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son sus secciones? Tiene 4 secciones, que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento tiene también 4 secciones: los evangelios sinópticos, el bloque paulino, el bloque de San Juan y las cartas católicas. Muy bien, mis hermanos. Qué bueno que ustedes saben. ¿Cuáles son esos evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Porque el evangelio de Juan pertenece al Corpus Joanicum. Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Muy bien, mis hermanos, qué bueno es el Señor. Ya sabemos. Y Pentateuco significa 5, que son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Vamos a ver si no lo sabemos. Vamos a decirlo juntos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, mis hermanos. Qué bueno que ustedes se lo saben. Tenemos también libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. Por ejemplo, un libro sapiencial, ¿cuál sería? Inmediatamente se lo digan, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios es un libro sapiencial. Y un libro profético, inmediatamente piensen en el profeta Isaías, en Daniel, en Jeremías. Muy bien, mis hermanos, estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y un libro histórico, cuando pensemos en los libros históricos, nos recordamos de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Qué bueno es el Señor. Y en este día vamos a introducir el tema de este día, que son los géneros literarios. Tendríamos que definir en primer lugar qué son esos géneros literarios. Y es importante que usted sepa que los diversos autores de la Biblia escribieron la Biblia utilizando los mismos recursos de información y de expresión que cualquier otro autor del pasado o del presente. Porque esos autores tuvieron cada cual su propia intención y su propio estilo para escribir. Es importante que usted lo sepa. Y desde este planteamiento, que es enteramente obvio, se entiende de ahí que los géneros literarios son las formas o los modos de expresión de que se sirven para expresar su pensamiento las gentes de una época determinada y también de un país determinado. Entonces vamos a repetir este concepto, hermanos. Los géneros literarios son las formas o los modos de expresión de que se sirven para expresar su pensamiento y las gentes de una época determinada
y de un país determinado. Y existen diferentes géneros literarios que nosotros podríamos hablar. Existe un género narrativo, un género lírico, un género dramático, un género didáctico, si nos vamos a la lengua española. Y ya luego, dentro de lo que serían los géneros narrativos, líricos, dramáticos y didácticos, tenemos un montón de géneros, de subgéneros que están compuestos. Por ejemplo, el género narrativo relata una historia en lo que aparecen ciertos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Y algún subgénero de estos puede ser una novela, un cuento. Y el género lírico transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Un ejemplo de subgénero es la sátira, el soneto, muy común cuando estudiamos, y el género dramático, ahí se representan o se actúan situaciones y conflictos mediante el diálogo frente al público. Un subgénero, la tragedia, la comedia, el drama, el entremés, y el didáctico, que se presenta un tema, se expresa una opinión y se divulgan enseñanzas e ideas. Su subgénero sería el ensayo, la biografía, la carta, el diálogo, el discurso, la oratoria, los artículos científicos. ¿Usted ve? Entonces de ahí nosotros tenemos una idea. Ya esto sería un concepto a nivel globalizado para que usted entienda, hermano. Ahora bien, de lo dicho anteriormente de que un género literario es la forma de expresión mediante el cual se expresa el pensamiento de la gente de una época determinada, es importante que nosotros entendamos que los autores de los géneros literarios que utilizaron los autores de la Biblia, se desprende una consecuencia importante, y es que el autor de un libro quiere decir que lo que un autor quiere decir con su obra está necesariamente vinculado al género literario que emplea. Porque una cosa es un relato histórico y otra cosa, mis hermanos, es una epopeya religiosa. Otra una parábola y otra un himno. Y podríamos preguntarnos, pero ¿para qué sirven los géneros literarios? ¿Para qué sirve conocer esos géneros literarios? Pues son importantes, hermanos, porque así nosotros vamos a poder entender lo que un autor nos quiere decir. Es necesario saber el género literario en el que se escribe el libro, porque podemos poner un ejemplo. No es lo mismo un relato histórico que una parábola. Por ejemplo, hermano, si usted lee una parábola y usted la interpreta como si fuera un relato histórico, en realidad usted no se va a enterar de lo que usted está leyendo. Y eso es lo que pasa a mucha gente cuando, por ejemplo, leemos los primeros capítulos del Génesis. Es decir, la historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, etc. Y en este tiempo está claro, muy claro, que todo eso no es un relato histórico, ni puede serlo. Lo mismo habría que decir, por poner otros ejemplos, del libro de Jonás y también del libro de Job. Es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a estudiar un libro o incluso un pasaje de la Biblia, lo primero que nosotros deberíamos de determinar es el género literario en el que está escrito. Y puede surgir un problema aquí, porque claro, yo sé que una persona mayor no va a entender, no va a saber de esto, de género, que es muy incómodo, que es muy difícil. Pero con un poco de cultura general, nosotros podíamos descubrir más o menos de que usted se da. Por ejemplo, usted lee los Salmos, usted se va a dar cuenta que es un libro poético. Usted lee el libro de Job, un libro poético, un libro sapiencial.
Entonces ya ahí usted va conociendo, hermano, cuando usted los evangelios y Jesús dice una parábola, ya usted sabe lo que es una parábola. Cuando Jesús comienza a desarrollar ideas de la realidad, ideas abstractas, comienza a comparar con una boda, un banquete de bodas, comienza a cantar a relacionar el hijo pródigo y así usted ve, usted comienza ya a descubrir un poco y a profundizar. Qué bueno es el Señor. Uno de los problemas que se suele presentar en este punto es sobre los géneros literarios. Es que los autores de la Biblia no suelen decir qué género literario emplean cada uno. Por eso, para nosotros poder conocer los diversos géneros literarios de la Biblia, es necesario comparar los escritos bíblicos con otros escritos de literatura de aquel tiempo entre los pueblos de Oriente. Entonces ya ahí uno tiene, por ejemplo, una idea de cómo sucede esto. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es un texto muy complejo, mis hermanos, que puede, por estar compuesto por libros escritos en múltiples géneros, en distintas épocas históricas del pueblo hebreo. Y por ejemplo, en cuanto a la gran mayoría de los libros, se pueden reconocer 4 tradiciones literarias que lo componen. Podemos hacer una hipótesis documentaria de esto. Por ejemplo, está una tradición literaria yavista que hace uso del término Yahvé para referirse a Dios, al que presenta que presenta a Jesús, al Dios, a Yahvé, como manifestado en forma humana. Y este género es probablemente propio del reino hebreo, del sur o de Judá. Es para que usted tenga una idea un poco abierta de lo que lo estamos hablando ahora. Son 4 tradiciones literarias. Ya tenemos la tradición yavista, que se utiliza el término Yahvé para referirse a Dios, que se presenta como el hombre. Y también está el elohista, que hace uso del término de Elohim para referirse a Dios, al que presenta más intransigente. Y este género es probablemente propio del reino hebreo del norte o de Israel. Y también está el género literario, una tradición literaria, la tercera de 4 que estamos diciendo, sacerdotal. Este género sacerdotal se centra en las cuestiones del culto judaico y que incluye el relato que se encuentra al principio de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera versión de la creación en el libro de Génesis, la segunda versión de la creación viene inmediatamente después y es de tradición yavista. Importante que usted lo sepa. Y finalmente tenemos la tradición del género literario deuteronómica, que está centrada en el cumplimiento de la ley por haber sido escrita en lo que algunos han identificado como el hallazgo de la ley en tiempos del rey Josías. Y precisamente el libro del Deuteronomio pertenece a ese género. Ya luego nosotros podemos, dentro del Antiguo Testamento, reconocer algunos géneros literarios. Por ejemplo, tenemos el género histórico, que abarca todos los textos en forma de relato. Por ejemplo, ahí tenemos un relato. Dentro de eso, ahí tenemos historias reales, noveladas y ficticias, que son relatos populares, mitos, leyendas, sagas, cuentos, datos informativos, de biografías, relatos que anuncian la venida del Mesías, como lo proclamó Isaías. Entonces esos son los géneros literarios en el Antiguo Testamento. También tenemos la ley como géneros literarios, que son colecciones de normas. Usted sabe lo que que son las normas, que son los preceptos mediante los cuales se regía el pueblo hebreo. Hermanos, tanto en lo civil como en lo religioso. Por su parte también tenemos el género literario de profecía,
donde en la Biblia podemos encontrar dichos y discursos que fueron pronunciados por un profeta o mensajero que habla en nombre de Dios. Incluye los oráculos, los relatos biográficos, las visiones, las acciones simbólicas. Ahí tenemos un ejemplo en el libro de Joel, donde se ve el derramaré de mi espíritu sobre toda lengua. Tenemos las profecías en la historia de Josué, tenemos la historia de los profetas, que ya más adelante tenemos que hablar de esto. Vamos a hablar de los profetas, qué papel jugaron los profetas. Entonces usted ha escuchado en la Eucaristía y el oráculo del Señor, pues ahí entra ese género literario, esos discursos que fueron pronunciados por los profetas. Y por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cuáles eran los profetas? Nosotros decimos, digo, pero ve acá, ¿cuál es un profeta? ¿Y dónde están los profetas en la Biblia? No sabemos si usted sabe, hermano. ¿Usted sabe cuál era un profeta de la Biblia? Que usted pueda decir hoy, mira, este era un profeta de la Biblia. Porque es importante también que nosotros sepamos cuáles eran esos profetas de la Biblia. Y usted sabe que los profetas tenían una misión importantísima, que era la de anunciar la palabra. La de anunciar, la de llevar, la de decir lo que Dios quería. De decir la palabra de Dios y dejar que esa palabra se cumpla en medio de su pueblo, de denunciar, de atar, de desatar en el nombre del Señor. Los profetas tienen un perfil importante. Y ahí hablamos ya luego de un fenómeno profético muy importante, esos profetas antiguos que desarrollaron un papel importantísimo para la palabra. Muy bien, mis hermanos, entonces, siguiendo en el orden del tema que estamos hablando, sobre los géneros literarios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también tenemos la lírica, que son los textos poéticos. Ya nosotros sabemos cuáles son los textos poéticos, ¿verdad? El libro de Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, el libro de Job, son libros poéticos. La lírica, que generalmente aparecen en versos que expresan sentimientos y vivencia profunda. Usted, por ejemplo, se va al libro de Job y va a ver toda la experiencia lo que expresaba en medio de su sufrimiento. Lo mismo que el rey David y los hijos de Coré en el libro de los Salmos. Cómo expresaban sus sentimientos y sus vivencias profundas. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Y que decía Job, yo sé que mi Redentor vive, se lo sentí en su alma, expresaba a través de eso. Inclusive la lírica incluye cantos de amor, elegías de dolor y poemas de oración. Bendito sea el nombre de Dios. Y desde luego también tenemos una colección, un género literario que son de sabiduría, las colecciones de sentencias, que incluyen a los proverbios, las alegorías, los refranes que expresan de forma popular y razonada la experiencia de la propia vida del sabio. Cuando nosotros leemos el libro del cantar el libro de Proverbios, vamos a escuchar todos los dichos, todas esas alegorías que nosotros encontramos en ese libro, que son sumamente importantes y que nos ayudan a entender. Si usted, por ejemplo, hermano, haciendo este ejercicio ahora, se detiene y va al libro de los Proverbios, por ejemplo, usted va a tener una enseñanza sumamente importante, porque usted va a decir, bueno, pero mira, es verdad. Y usted poco a poco va a entender, pedir al Espíritu Santo que le ayude. Por ejemplo, hemos abierto la Biblia aquí en Proverbios 8 y dice 8:1. La sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz. Y ahí nosotros tenemos ese discurso de la sabiduría personificada, que puede dividirse en tres partes. La sabiduría, dice el discurso de la sabiduría. Usted ve, hermano, ahí usted puede ir profundizando un poco más en este estudio.
Esos son los libros de sabiduría, la experiencia de la vida propia del sabio que se iba expresando a través del tiempo. Nosotros sabemos, hermanos, que los libros del Antiguo Testamento están divididos en diferentes partes. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Haciendo un resumen así, el libro de Génesis nosotros sabemos que relata la historia de la creación del mundo, el relato de Adán, y Eva en el jardín del Edén, el castigo de estos por comer del fruto del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, la historia de sus 2 primeros hijos, Caín y Abel. Ahí aparecen las primeras tribus y razas y el desarrollo de los pueblos. Ahí está la historia de la Torre de Babel y también la narración del diluvio universal. Eso ya es parte del libro de Génesis. Pero cuando vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Éxodo, nos encontramos los principales hechos que giran alrededor de la partida de los esclavos hebreos de Egipto, que fueron liderados bajo Moisés, porque estaban oprimidos. Si vamos al libro de Levítico, ¿qué podemos encontrar en Levítico? Este libro trata de los temas de las leyes. ¿Qué tipo de leyes? Esas leyes referían a los sacrificios, a la consagración de los sacerdotes, esas leyes importantes referidas a la pureza, a la santidad. Tenemos Números, que ese libro trata de los temas del Sinaí, del desierto de Cades, Barnea y los llanos de Moab. Todas esas experiencias. Ya cuando vamos al de Deuteronomio, relata lo que sucedió desde la entrada de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, hasta la llegada a los llanos del Moab. Pero oiga, hermano, es una cosa maravillosa poder hacer ese recorrido. Fíjese que se han hecho películas a través de la historia de Jesús, de Moisés, pero hay de la creación, pero hay historias bíblicas que tienen tanto sentido que si nosotros nos ponemos a estudiar eso vamos a llegar grandemente, pero claro, necesitamos estudiarla con mucho cuidado, con ayuda, porque hay que tener cuidado. Por ejemplo, en los libros históricos, tenemos el libro de Josué, porque ahí nosotros ya sabemos por el cerco de Jericó que Josué juega un papel importante porque se conquista la tierra prometida. Y ahí está el reparto de Josué que efectúa entre las diversas tribus. Y luego trata de algunos temas de la asamblea de Siquén, de las disposiciones de Josué, lo que él dijo. Vemos el libro de Jueces. El libro de los Jueces narra el período que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Un tiempo en que los judíos han abandonado su vida nómada, oiga, y que acaban de instalarse como semisedentarios primero y agricultores luego, y comienzan a habitar en casas de material o choza de adobe. En el libro de Ruth, por ejemplo, estudiamos la historia de Elimelech, un hombre de Belén, de Judá, que emigró con su familia al país de Moab y que su mujer se llamaba Noemí y sus hijos Kelión y Mahalón, y que cuando murió Elimelech, sus 2 hijos se casaron con Orfa y con Ruth de Moab, respectivamente. Y ahí encontramos la historia de Ruth, muy importante esa historia. Tenemos el primer y el segundo libro de Samuel, que ese libro cuenta la historia de Samuel y del reinado del rey Saúl hasta su muerte. También incluye la guerra de los israelitas contra los filisteos y la gran hazaña del pequeño pastorcillo David cuando derribó a Goliat. Oiga, hermano. Y ya en el segundo libro de Samuel, ese libro cuenta ya la historia de Israel a partir de la muerte del rey Saúl y sigue cuando llega el reinado de David como un suplemento al final. Y terminando el segundo libro de Samuel, entonces llegamos a primero y segundo de Reyes. Ahí se cuenta la historia del reinado de Salomón, los hijos de David y de los reinos de Judá e Israel.
En Segunda de Reyes, ya ese libro habla de la historia de los reinos de Judá, de Israel, desde la muerte de Salomón hasta la caída de Samaria y de Jerusalén. Y cabe resaltar que todos los reyes israelitas hicieron lo malo a los ojos de Dios. Ahí se habla de Jeroboam, de Omri, de Acab, de Jezabel, de Usías, de Joacim. Y ahí vemos también en ese libro, Segunda de Reyes, habla importante los milagros del profeta Eliseo. Y al final de ese libro se continúa ya la historia para culminar el exilio en Babilonia. Usted ve, hermanos, ahí seguimos una historia de todos los libros históricos que van hablando, que es sumamente importante, hermanos. Vamos a terminar esa idea de los libros históricos para que usted se quede con eso, hermano. Tenemos Primera de Crónica y Segunda de Crónica. En estos libros nosotros podemos encontrar el periodo comprendido desde los orígenes de la muerte de David. Por ahí cuenta la historia desde Adán hasta Saúl en su primera mitad y luego la de David. Y en el Segundo de Crónicas, entonces, de manera particular se narra el periodo que está comprendido entre la muerte de David y la liberación final. Y ahí va contando la historia de cada rey de manera muy esquemática, no muy cansona, sino que va indicando de manera general nombre del padre, nombre de la madre, la duración del reinado, el sucesor y lugar de la sepultura y los principales acontecimientos, en sincronía con cada uno de los reyes de Israel, que eso lo vamos a estudiar aquí, mis hermanos, porque necesitamos saber. Nosotros a veces no sabemos nada. Luego tenemos a Esdras, que trata especialmente de la reconstrucción del templo y de la organización legal de lo que era el judaísmo. En Nehemías se trata de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, que lo hemos hablado eso, hermanos. El arreglo del templo, las reformas llevadas a cabo por Nehemías, hemos hablado en una de nuestras reflexiones, la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Tenemos el libro de Tobías, que ahí se relata, es donde se relata el acompañamiento que el arcángel Rafael hace a un joven lleno de fe que va a buscar esposa y finalmente se casa luego de sortear enormes dificultades con la ayuda del ángel enviado por Dios. Este libro es una apología de los valores familiares y humanos. Entonces, esa palabra apología es una defensa formal de una opinión, una posición o una acción, para que usted sepa. Y se utiliza mucho en la religión, en el contexto de la religión, de la teología y de la filosofía. Para que usted sepa, la apología, hablar en defensa. Luego de Tobías tenemos el libro de Judith, que ese libro cuenta la historia de Judith, la hija de Merari, que estaba en plena guerra de Israel contra el ejército asirio. Y luego de Judith el libro de Esther, que es un libro histórico que tiene el objetivo de explicar a los fieles el origen de la fiesta de Purim. Y eso es un poco más profundo, es una pequeña reflexión, hermano. Eso, mire, es un tema que nos correspondía a nosotros una licenciatura de estudiar. Luego de Esther tenemos Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Macabeo narra el intento de helenizar por la fuerza a los judíos por parte de Antíoco. Entonces ahí ya en el Segundo de Macabeos también encontramos un libro que se centra en dos fiestas religiosas: la dedicación del templo luego de su reconstrucción y el día en que Nicanor asedia el templo. Y ahí también en Segunda de Macabeos se cuenta la historia de Heliódoro, el martirio de Eleázaro y de los 7 hermanos y su madre. Ya eso es parte de los libros. Entonces ya usted sabe, hermano, todo más o menos una historia. Mire, hermanos, es un estudio muy profundo de los géneros literarios. Ya usted más o menos sabe, escuchó que era un género literario. Si usted tiene que volverlo a escuchar, escúchelo. Si tiene que leerlo en internet, escúchelo, porque
Esto es importante, sentarse, que son unos temas que se lo estamos tratando de dar lo más claro posible, pero que conllevan mucho estudio, mucha reflexión para ir aprendiendo de la palabra de Dios, y qué bueno que nosotros lo podemos hacer juntos como la comunidad carismática católica que somos. Así que mis hermanos, que Dios en este día nos siga bendiciendo y nos dé la paz. Nos quedamos con lo que hemos estudiado. Escuche esto en calma. Si tiene otro tiempo, dedíquele estos 35 minutos que hemos estado a estudiar tranquilo, en calma, a reflexionarlo, analícelo, gústelo y analícelo. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalom.